alcanzaron a oír. Si quieres, creo que Saben, vuelve a empezar. señora, Vuelve a empezar bueno, mejor porque no te escucho bien. bueno, entonces buenas noches nuevamente para todos y todas. Les pido disculpas por los inconvenientes técnicos que tengo, desconozco qué está pasando. Pero bueno, aquí estamos en lo importante. Me vuelvo a presentar. Yo soy María Jimena Beltrán, soy anestesióloga, especialista en medicina del dolor y cuidado paliativo. Tengo una maestría en bioética. Soy la presidenta electa de ASOCOPAC, la Asociación de Cuidado Paliativo de Colombia, y trabajo en el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Vamos a hablar sobre un tema que a mí me motiva mucho en mi día a día y es acerca del dolor oncológico y el impacto del intervencionismo en el bienestar y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Declaro no tener ningún conflicto de interés relacionado en esta charla. Como mencioné, soy sí, la presidenta de ASOCUPAC y hago parte de la Asociación de Latinoamericana, LAPS, Latin American Pain Society, y esta charla, debo pues, admitir, la presenté en el Congreso en septiembre de la Sociedad Latinoamericana en Chile, y me pareció muy importante hablar de este tema y poder ampliar este tema con ustedes. Eh, Sabemos que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. La incidencia de cáncer cada vez va en aumento, a pesar de todos los avances de tecnología. Sin embargo, esos avances de tratamientos en tecnología sí ha logrado aumentar la sobrevida de los pacientes dramáticamente. Ya el cáncer se ha vuelto una enfermedad crónica gracias a las quimioterapias, inmunoterapias, terapias dirigidas, radioterapias. Sin embargo, debemos preguntarnos si esto realmente está impactando en la calidad de vida. El dolor puede ser el síntoma más común y más temido. Durante el tratamiento oncológico se habla que entre el 30 y el 70% de los pacientes pueden tener dolor. Ya cuando hay una enfermedad oncológica avanzada, alrededor de un 64% de los pacientes lo pueden tener. Si nosotros manejamos la escalera analgésica propuesta por la Organización Mundial de la Salud, se menciona que a pesar de la optimización farmacológicos, puede haber un dolor refractario en la realidad puede ser incluso mayor, casi que hasta un dolor refractario. Y si el dolor fuera fácil de tratar, pues sería maravilloso, pero sabemos que estamos frente a un paciente con dolor crónico, sobre todo un paciente con cáncer, no solamente estamos tratando el dolor, tenemos que utilizar, obviamente, como muestra esta gráfica, una flecha para diferentes objetivos donde debemos buscar tratar también la ansiedad, la depresión, el desacondicionamiento, alteraciones del sueño, la fatiga oncológica, entre muchas otras cosas, una problemática muchas veces social, familiar, etcétera, que influye en ese mismo dolor y donde se vuelve cada vez más retador el manejo. Todos conocemos la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, publicada en 1986, que podríamos decir que ya no aplica en el momento actual. Sabemos que en el 2016 apareció un cuarto escalón analgésicos. Sabemos que el primer analgésico son los analgésicos no opioides, el segundo escalón analgésico son los analgésicos opioides débiles con los ayudantes, el tercer escalón los opioides potentes y el cuarto, el eh, manejo intervencionista. Afortunadamente, este escalera analgésica ha cambiado y claramente los bloqueos nerviosos, la analgesia intraespinal, los bloqueos nerviosos periféricos más avanzados, la estimulación eléctrica, incluso se habla de terapias implantables o neurocirugía, donde esta escalera no solamente va en ascenso, sino en descenso cuando el paciente así lo necesita y donde es totalmente dinámica y el paciente tiene que hacerse una revaloración continua para ver cuál puede ser el beneficio. Insisto, última opción en la escalera. Aparte de lo que hablamos, donde este dolor es de modelo biopsicosocial, también conocemos que existen diferentes etiologías del dolor en cáncer. Existe, por un lado, las causas directamente relacionadas con el tumor, donde puede ser por invasión directa, por compresión metastásica, las lesiones metastásicas óseas,
infiltración a los tejidos, destrucción de estos tejidos, ocupación de espacio, efectos isquémicos directamente por el tumor, entre otros. Están, por otro lado, las causas directamente relacionadas con el tratamiento, como son las neuropatías, perdón, asociadas a quimioterapia, los dolores posoperatorios, las radiodermitis o las mucositis ocasionadas por radioterapia, que también es una causa bastante frecuente. Y si ponemos una mayor complejidad, sabemos que también los pacientes con dolor, con cáncer, pueden tener dolor no relacionado directamente con el cáncer, por algunos factores, bien sea psicológicos o por enfermedades concomitantes que se pueden presentar, desde enfermedades como la fibromialgia, dolores facetarios, dolores lumbares crónicos, entre otras causas, lo cual conlleva a una mayor dificultad para el tratamiento de estos pacientes. Y no solamente dejarlo Te quedaste congelada. Bueno, qué pena con ustedes, pero estas cosas a veces suelen suceder. Mm, ¿Me escuchan? Perdón, no sé, nuevamente. Sí, ahí te escuchamos. Ok, Dios mío. Y donde entonces, teniendo en cuenta que ya hay más sobrevivientes de cáncer, de una sobrevida más larga y remisiones, cáncer, pues ya no podemos ser tan liberales en el uso de opioides y tenemos que tener un uso también apropiado de estos y un poco conservador. Ya hablamos de las dificultades y los retos que tenemos con los pacientes con cáncer. Entonces, ¿por qué debemos hablar de calidad de vida? Porque cuando vamos a hablar de control del dolor en cáncer, no podemos hablar solo de una escala visual o una escala verbal análoga. Podemos hablar de funcionalidad, del sueño, del ánimo, del rol social. Y la calidad de vida sabemos que es el objetivo primario en cualquier paciente con cáncer y sobre todo en cáncer avanzado. Hay varias herramientas, cuando hice la búsqueda acerca de las herramientas de calidad de vida, son herramientas, no son difíciles, son fáciles, pero son largas, tienen varios eh, eh, escenarios que tenemos que tener en cuenta, varios factores que tal vez no los que aplicamos tan seguido, pero están los PROMIS, que es todo lo hemos hablado, que es la calificación que dan los pacientes acerca de los resultados. Está la escala QLQ-C30, que está avalada al español, y una europea que clasifica 5 dimensiones, que traje como ejemplo, porque sí considero que los equipos de cuidado paliativo debemos tener estas herramientas. Incluso hace unos días, hablando con mi equipo de trabajo y con nuestra jefe de enfermería, empezamos a hablar que uno habla mucho de sí, tendrá calidad de vida, pero poder objetivizar esta calidad de vida para nosotros es importante. Esta, la escala europea sobre la calidad de vida, habla sobre 5 dimensiones diferentes, es un cuestionario de 28 preguntas diferentes, donde la primera dimensión habla sobre el funcionamiento físico y los síntomas asociados, la segunda dimensión sobre factores psicológicos y cognitivos, la tercera dimensión, la habilidad, los síntomas gastrointestinales,
La cuarta dimensión explora el estado general de salud. Y la quinta dimensión que podemos hablar, que son las últimas tres preguntas sobre los aspectos sociales y económicos. Insisto, esta ya está validada al español, está publicada en la revista Colombiana de Cancerología en el 2020 y pues yo invitaría no solo a a mi equipo, sino a todos los que hacemos cuidado paliativo hoy en día y que tenemos equipos de trabajo inter y multidisciplinarios a que podamos objetivizar esa calidad de vida, sobre todo si hablamos de control de síntomas y especialmente de dolor. Entonces, ya para entrar en materia, ¿cuándo debemos pensar en intervencionismo en cáncer? Una vez más, cuando estamos frente a un paciente con dolor refractario a pesar del manejo farmacológico óptimo, cuando presentan los pacientes intolerancia a los opioides, cuando empezamos a escalonar dosis y el paciente definitivamente no logra buen resultado de analgésico y además unos efectos secundarios indeseables, cuando coexisten comorbilidades que limitan el uso seguro de opioides, como es el ejemplo de los pacientes con enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, e incluso los pacientes que tienen antecedente de uso inadecuado de otras sustancias. Cuando un paciente tiene una enfermedad tan avanzada que tiene muy poco tiempo para lograr una titulación analgésica, cuando el paciente ha demostrado un beneficio previo a un procedimiento intervencionista, por supuesto, si tenemos un dolor de origen anatómico susceptible a una diana, y que es muy importante, identificar el paciente que se va a beneficiar y realizar tempranamente el procedimiento. ¿Qué técnicas intervencionistas existen? Tal vez hoy en día existen cada vez, afortunadamente, más cobertura del paciente oncológico y más acceso a los cuidados paliativos. Sabemos que están lejos de una cobertura universal, pero pues cada vez hay más. Sin embargo, sigue habiendo mucho desconocimiento desde los médicos, los pacientes, los equipos multidisciplinarios que existen estas técnicas. ¿Qué técnicas existen? Está la analgesia neuroaxial, en los bloqueos y neurolisis del sistema nervioso simpático, principalmente por la abdominal, la vertebroplastia y la cifoplastia y los bloqueos de nervios periféricos. En los próximos minutos la idea es hablar un poco de estos, cómo se realizan, qué indicaciones hay para así poder ampliar nuestro conocimiento. Vamos a empezar por la analgesia neuroaxial. Se estima que todos los pacientes con dolor oncológico, del 2 al 3% de los pacientes se va a beneficiar de esta analgesia. Si el paciente tiene una sobrevida mayor de 3 meses, se habla sobre los sistemas implantables, las bombas de administración intratecal de opioide y de anestésico local, que es un procedimiento quirúrgico de muy buena respuesta, pero para que su costo-beneficio se vea, sí tiene que haber una sobrevida. Algunos autores dicen que mayor a 6 meses, otros dicen que mayor a 3 meses. Sin embargo, si el paciente no tiene esa sobrevida, hay otras opciones. ¿En qué consiste ese catéter intratecal? Que nosotros cuando damos un opioide cerca al receptor en la médula espinal, se nos disminuye dramáticamente, casi 100 veces la dosis requerida de estos opioides y el efecto va a ser mucho mejor disminuyendo los efectos secundarios. Puede utilizar anestésicos locales, por supuesto, y existen otros agentes que utilizan en Estados Unidos y en Europa, como la clonidina y el ciconotide, que desafortunadamente nosotros en Colombia no tenemos. Sin embargo, si no se puede hacer esta bomba intratecal porque la sobrevida del paciente no es suficiente, se pueden utilizar catéteres peridurales o intratecales tunelizados y que pueden tener incluso un puerto implantado. ¿Qué diferencia hay? El catéter tunelizado simplemente se hace la punción y se tuneliza. Esto se puede utilizar hasta, dice la literatura, y nosotros lo hemos usado en nuestra práctica, en nuestro servicio, hasta un mes, y están indicados en pacientes que tienen una expectativa menor de 3 meses. Hay unos puertos implantados muy similares a los de los catéteres implantados, que simplemente se conecta a una bomba elastomérica y esta nos da una utilización incluso mucho mayor, hasta por 3 meses. Esta imagen que tengo acá es una publicación publicada en el 2015 en el Journal de Medicina Paliativa, donde es el caso de un paciente con un tumor retroperitoneal dependiente de riñón. Ustedes ven aquí la masa de gran tamaño y se le colocó el catéter peridural, se le insertó el catéter peridural tunelizado, una bomba elastomérica. El paciente se manejó en casa y duró por 3 meses ese catéter. Por supuesto,
cuando comparan los catéteres peridurales, hay varias publicaciones, la mayoría sabemos que en cuidado paliativo en dolor por cáncer no contamos en la mayoría de los casos con una evidencia como nos gusta a los médicos, aleatorizada, doble ciego, eh, y ensayos clínicos de gran tamaño. La mayoría son series de casos o estudios retrospectivos, pero aquí ven que publicaciones del 2009 y 2012 mencionan alrededor de un mes los catéteres. Este grupo específicamente con este paciente duró 180 días el catéter. ¿Y qué complicaciones hay? Que puede haber retiro accidental del catéter, infección local, oclusión, muy raro de la presión respiratoria, y ahí es cuando uno tiene que medir en la balanza riesgos, beneficios de estos procedimientos. No dirá, uy, pero es que si hay un riesgo de retiro del catéter del 15%, pues simplemente uno diría, bueno, hay unos grupos que diría 15% es mucho, otros dirían, pero mire, es poco, 15 de 100 no es mucho. Y ahí hay que mirar realmente de acuerdo a qué seguimiento se le puede hacer, qué cuidados se pueden brindar y ojalá en domicilio. Nosotros en nuestra experiencia hemos logrado tener 3 pacientes con analgesia neuroaxial en domicilio como bomba elástomérica con muy buenos resultados. Uno de los dolores, uno de los tipos de dolor más desafiantes puede ser el dolor visceral abdominopélvico. Sobre todo conocemos el cáncer de páncreas y los tumores derivados de la vía biliar tienden a ser bastante dolorosos y es por toda la inervación tan compleja visceral que tenemos. Dentro de las recomendaciones y las indicaciones que hay para las neurolisis o los bloqueos nerviosos está en los tumores del abdomen superior, como el estómago, el sistema biliar, como mencioné, el páncreas, intestino delgado, colon transverso. Está indicado la neurolisis o bloqueo plejo-celíaco, con algunos efectos secundarios como diarrea, hipotensión ortostática, lesión local nerviosa o discitis si se hace un procedimiento transdiscal. En los dolores abdominales inferiores provenientes de las vísceras como el útero, la vejiga, el recto superior, estaría indicado la neurolisis o el bloqueo del plejo hipogástrico superior, el abordaje a través del E5 y S1. Y ya para los tumores con dolor sacrococcígeo, pélvico, de toda la región perineal y rectal, la neurolisis o el bloqueo de ganglio impar. Como nosotros tenemos personas en formación, residentes, fellows del programa de dolor y cuidado paliativo, muchas veces me preguntan, bueno, doctora, ¿usted hace bloqueos o hace neurolisis? Lo que yo siempre recomiendo son pacientes oncológicos, que a veces su programación, el sistema de salud, etcétera, no permite hacer bloqueos diagnósticos para que después venir a hacer la neurolisis. Yo sugiero hacer de una vez las neurolisis ya vamos a mencionar con qué las hacemos, pero la idea es que lo que mejor nos tenga resultado por más tiempo, bienvenido sea. La neurolisis, entonces hablábamos del plejo celíaco, los nervios esplágnicos, conocemos de la anatomía que el ganglio celíaco está anterior a la aorta, inferior al diafragma. Se sabe que si nosotros llegamos a este ganglio celíaco, podemos lograr un muy buen control del dolor. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con cáncer y tenemos una enfermedad oncológica muy avanzada, la anatomía se altera y es cuando está indicado ingresar más arriba a los nervios esplágnicos, más o menos a nivel de T11 paravertebral, para poder hacer el abordaje de estos pacientes. Se conoce por muy buena evidencia con ensayos clínicos aleatorizados, sí tiene muy buena evidencia, recientes incluso, con una revisión sistemática publicada en 2023 que disminuye el dolor y la dosis de opioide de forma significativa. Ya se conoce que el impacto de la calidad de vida depende del buen timing en que se haga. Acá se recomienda hacerlo más temprano. Es útil en dolor visceral superior, refractario, como mencionábamos, o con intolerancia a los opioides, y debe ser una línea temprana de tratamiento en los pacientes. Existe una gran evidencia a favor, tal vez una de las que más tiene evidencias de este procedimiento. No es algo nuevo, es de 1995 ya hay publicaciones donde se mencionaba que se lograba analgesia en el 89% de los pacientes, muy buena, excelente a las 2 semanas, con un alivio parcial o completo el 90% de los pacientes a los 3 meses, e incluso más de 3 meses, el 70% de los pacientes tenían una gran mejoría.
En el 2015, más reciente, Mercadante realiza una revisión sistemática y nuevamente encuentra que hay una mejoría de la analgesia y una disminución del consumo de opioides y los efectos secundarios. Hacia el 2017 ya se habla no solamente como del dolor y una escala visual o verbal, sino un impacto en la funcionalidad en el Karnofsky, y se ve algo muy importante, que también hay un menor uso del sistema de salud y hay un impacto en la disminución de costos para el sistema de salud. Y curiosamente, los oncólogos en la ESMO, en la Sociedad Europea de Oncología, en el 2018 ya lo recomiendan como un abordaje seguro y efectivo, comparándolo con el manejo analgésico conservador. Esto llama mucho la atención porque pues que los oncólogos empiecen a hablar sobre intervencionismo analgésico es buenísimo, y es algo que nosotros hemos logrado con nuestros oncólogos también, que afortunadamente tempranamente ellos prenden las alarmas y nos están direccionando a los pacientes tempranos. Como mencionaba, como toda la anatomía del abdomen superior se altera en los pacientes con cáncer avanzado de páncreas o del tracto de la vía biliar, perdón, con compromiso retroperitoneal muchas veces, se empezó a hablar sobre la neurolisis de los nervios esplácnicos, y se ve que la neurolisis de los nervios esplácnicos, un efecto analgésico muy similar al del plejo celíaco, también incluso influyen más en la disminución del consumo de opioides, y que la realización de neurolisis mejora la calidad de vida y disminuye los efectos secundarios de los opioides. Por supuesto, ni el uno ni el otro buscan modificar la expectativa de vida, pero pues no es lo que estamos buscando impactar. La neurolisis, para dejar todos claros, por si alguno no lo conoce, es poner un medicamento que destruya ese sistema nervioso simpático, bien sea el ganglio de los nervios, y se pueden utilizar dos sustancias, el alcohol o el fenol, ambos con muy buenos resultados. Perdón. Aquí hay una imagen de cómo se aborda, se hace un abordaje paravertebral bilateral para poder llegar. Los ganglios, recordemos que están al lado y lado de la vértebra a nivel de T11, y se administra primero medio contraste para ver la buena localización y luego se pone el fenol o el alcohol. ¿Qué efectos secundarios puede haber? En las diferentes publicaciones que existen y en el Pain Physician publicado en el 2024, pues se conoce que puede haber diarrea, hipotensión, puede haber algo de dolor al nivel dorsal por algo de que quede el alcohol en la región retroperitoneal. Realmente no son efectos secundarios severos, la incidencia es baja y son fácilmente tratables. Entonces, un procedimiento que se puede considerar seguro, que tiene muy buenos beneficios y que debemos considerar tempranamente en estos pacientes que son un reto para el dolor. Otro tipo de lesiones que nos ocasionan dolor de muy difícil control son el compromiso metastásico y las fracturas vertebrales. Ahí es cuando viene la vertebroplastia o la cifoplastia, ¿de qué trata? La estabilización de la fractura patológica vertebral mediante la administración de polimetilmetacrilato, PMMA. La cifoplastia, a diferencia de la vertebroplastia, es que en uno se introduce un balón, se logra que la vértebra, por decirlo de alguna forma, se infle, se restaure y no esté ya colapsada, y luego se pone este cemento. Cuando está indicada en las fracturas agudas, sintomáticas y, por supuesto, no tengan un déficit neurológico. Existe una evidencia a favor en el control del dolor y la calidad de vida en mieloma múltiple y en compromiso metastásico. En esto es un poco más la citoplastia porque tiene menos riesgo que se vaya el cemento hacia la parte posterior y hacia el canal peridural. Hay estudios que demuestran entre la cifoplastia o la vertebroplastia cuando se prefiere una de otra. La cifoplastia versus el tratamiento conservador, publicado ya hace varios años, en 2011, menor dolor y discapacidad al mes de su realización, menor permanencia en cama, y claramente hay un impacto en el ahorro de opioides hasta casi un 83%. La vertebroplastia únicamente se prefiere si el colapso es mayor al 65% y la fractura mayor a 3 meses. Por supuesto, la complicación principal es la fuga del cemento al canal espinal. Es un procedimiento que hoy en día lo hacen principalmente especialistas de columna, ortopedistas, neurocirujanos, sobre todo ortopedistas. Sin embargo, considero debe haber una mayor formación de los especialistas de dolor hacia estos procedimientos para poder tratar mejor a nuestros pacientes.
Entonces, cuando vamos a revisar el resumen en las revisiones sistemáticas o las diferentes técnicas analgésicas intervencionistas que tenemos, podemos ver que existe una evidencia, sí es leve, pero con una recomendación leve, perdón, pero a favor, con una calidad de evidencia baja acerca de la analgesia neuroaxial, tanto cuando se hace con opioide o solamente anestésico local. Los procedimientos invasivos para dolor vertebral, la cifoplastia y la vertebroplastia, también tienen una evidencia, desafortunadamente no de la mejor calidad, pero hay una recomendación a favor, sobre todo la cifoplastia. Como ya hablábamos, la vertebroplastia únicamente si hay un colapso mayor al 65%. Los bloqueos simpáticos para cáncer abdominal, efectivamente, son de los pocos que, sobre todo el del plejo celíaco y nuevamente de los nervios esplánicos, con una calidad de la evidencia alta y una recomendación fuerte a favor para su realización. Para el plejo hipogástrico todavía nos falta algo de evidencia. Existe un grupo que no mencioné aquí a profundidad, que son los bloqueos nerviosos periféricos, donde hay series de reportes y series de casos donde se mencionan bloqueos paravertebrales, bloqueos de cabeza, bloqueos de plejos nerviosos, bloqueos de nervios intercostales, que nos puede dar incluso varias semanas de mejoría. ¿Por qué nos da? Porque esto depende de la anatomía de cada paciente y ya nos toca individualizar para qué pacientes, pero en pacientes post-mastectomía, post-toracotomía, que tienen dolores crónicos, neuropáticos de difícil manejo, puede haber una gran evidencia. Y la cordotomía percutánea, que vemos como último caso a la derecha, ya son procedimientos muy avanzados, donde muy pocos pacientes realmente se van a ver beneficiados y donde requieren una complejidad de manejo mucho mayor y realmente es muy frecuente que lleguemos a esto. ¿Qué mensaje quiero que nos llevemos hoy para la casa? Que en el cuidado paliativo y en el paciente con cáncer, más que lograr un objetivo analgésico y como tal una disminución en la escala visual o verbal análoga, pues debemos buscar impactar en la calidad de vida, que por supuesto la evidencia más sólida de intervencionismo analgésico es para la neurolisis del plejo celíaco, la neurolisis de los nervios esplánicos en dolor visceral superior, que debemos tener en cuenta los dispositivos implantados en el dolor refractario y identificar tempranamente a estos pacientes, y la ortebroplastia y cifoplastia, que debemos indagar mucho más ahí. ¿Qué debemos hacer? Intervenir temprano, por supuesto, hacer mediciones de la calidad de vida y la importancia de ese equipo interdisciplinario, donde por supuesto tenemos el equipo, el andamiaje farmacológico, los procedimientos intervencionistas, pero por supuesto siempre dando el mejor soporte a nuestros pacientes y brindándoles ese apoyo psicológico desde todo el equipo de fisiatría y rehabilitación que debemos tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Jimena. No sé si quieres dar algún espacio para preguntas en este momento. Sí, por supuesto que sí. Sí, quiero saber si hay, no, nuevamente quiero pedirles disculpas por los problemas logísticos de la conexión, pero bueno, espero que haya sido de provecho. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios, experiencias, si alguien de los que estamos acá estamos haciendo. Aquí Carolina Correa dice que hasta en dolor osteomuscular, por supuesto, eso es un grupo de pacientes, como hablábamos al comienzo, los pacientes que tienen cáncer y tienen dolores no oncológicos, también hay que hablar sobre el intervencionismo analgésico, solo que ese es un tema para ver más adelante, pues en otra charla que uno podría dar y estar acá mucho tiempo hablando, e incluso da para un congreso, simposio sobre el intervencionismo en dolor no oncológico en pacientes con cáncer. Luisa Fernanda Martínez
Hola Luisa, pregunta que si hay diferencias en el resultado clínico según el abordaje para neurólogos o neurolisis, yo creo que debe ser, de nervios esplácnicos. Eh, Realmente los estudios que hay en resultados comparando sobre todo la neurolisis de nervios esplácnicos versus plejo celíaco, considerando que los nervios esplácnicos incluso pueden ser más seguros en esos pacientes que tienen compromiso retroperitoneal extenso. Eh, Realmente lo que está publicado es que para la neurolisis el que mejor resultados tiene, más seguro, es hacer el abordaje desde T11 de forma paravertebral bilateral y lograr una buena difusión del medio de contraste hacia la cara anterior del cuerpo vertebral de forma bilateral. Con unos muy buenos resultados a varios meses, incluso si el paciente después de varios meses vuelve a presentar dolor intenso, uno puede repetir el procedimiento. Y cuando queremos diferenciar sobre fluoroscopia versus el abordaje por tomografía, yo hace muchos años, antes de lograr el entrenamiento que tengo actualmente para los nervios Por esplácnicos por intervencionismo fluoro, te piden casi siempre anestesio. Ujú. señora, perdón, no, creo que fue. Eh, yo al comienzo realizaba el abordaje guiado por tomografía, lo hacía en conjunto, en el hospital nuestro necesitamos que entrara el radiólogo intervencionista, y ahí fue cuando me di cuenta, y yo le digo hoy en día a nuestros fellows que yo no lo haría por fluoroscopia al plejo celíaco, yo no entraría en un paciente con cáncer por fluoroscopia de forma tranquila, es algo personal, precisamente porque la anatomía está tan distorsionada que el plejo celíaco usualmente no está donde supuestamente debería estar, todos los vasos están alterados y el riesgo de hacer una punción aórtica, incluso hasta llevar una disección aórtica que está descrito es alto. Entonces yo recomendaría, si va a hacer el abordaje por fluoroscopia, hacerlo a espláncnicos. Eh, Aquí más arriba veo que Carolina Correa escribió una experiencia. Hola Carolina, dice, tengo un tumor de Warthin, operado 2 veces, varias punciones, no responde a rayos ni a nada, solo quirúrgica, volví con mala calidad de sueño, bajo peso, depresión intestinal, ansiedad, etcétera, yo no quiero operarme más, será mi última punción. No sé a qué punciones te refieres, Carolina, no sé si nos quieres dar un poquito más de información. Listo. Y la doctora Luisa Fernanda Martínez también pregunta si quiere saber acerca de la experiencia de erector de la espina para dolor oncológico. Eso es una publicación que nosotros tenemos pendiente y me encanta que lo preguntes. El abordaje del bloqueo del plano erector de la espina primero fue descrito para el manejo del dolor posoperatorio, sobre todo en mastectomía, en toracotomía, tiene pues otras indicaciones y hay varias publicaciones de un grupo incluso de Medellín que hablan sobre estos abordajes para dolor crónico. Nosotros estamos en curso de realizar una publicación, estamos terminando de tener, porque sí hemos usado para pacientes con cáncer esta técnica para dolores, como les menciono, postmastectomía, neuralgias posherpéticas, dolores postoracotomía, incluso para pacientes con tumores de la reja costal o de pleura, con muy, muy buenos resultados, incluso por más semanas de las que uno esperaría, por 12 semanas, 16 semanas. Pero pues estamos esperando poderlo publicar en un futuro próximo, ojalá para el otro año. Mm, gracias Rosalía por tu comentario. Viviana Peñafiel pregunta, según la experiencia en un paciente adulto joven con neoplasia pancreática, ¿cuál es el mejor manejo? En el paciente adulto joven, tal vez es uno de los más retadores porque tiene, pues no digo que el paciente adulto mayor no lo sea, pero el paciente adulto joven tiene una carga desde el punto de vista psicosocial incluso mucho mayor. Por supuesto, siempre va a haber un abordaje farmacológico inicial, donde los opioides tienen una cabida importantísima, los opioides seguirán siendo un pilar de manejo, pero en estos pacientes sí debe haber un intervencionismo temprano.
debe pensarse en estos pacientes desde el momento en que yo empiezo a escalonar opioides, donde empiezo a ver que una respuesta, que el paciente ya empieza a tener un dolor de difícil manejo, hacerlo tempranamente. Ojalá el abordaje de los neurolisis de los nervios esplácnicos, direccionarlo a un especialista de dolor y de cuidado paliativo que realice intervencionismo analgésico. La detección temprana, la identificación temprana de estos pacientes es supremamente importante. No dejar ese escalón analgésico intervencionista como última opción. Con relación a la escalera analgésica, ¿cómo pudiese acceder a esa información tan actualizada? Con mucho gusto, Rosalía, si quieres yo le envío, si quieres desde mi correo, me escriben, si necesitan bibliografías, y la charla además queda también disponible en Facebook. Entonces, lo que necesiten ahí está, y por supuesto, si desean, yo ya les escribo si quieren aquí en el chat mi correo, el que necesite acerca de la bibliografía, pues está a su disposición. Sandra Rodríguez nos pregunta, nos dice bastante interesante los opioides intratecales mediante infusores elastoméricos y catéteres tunelizados en domicilio. Sí, es bastante interesante. ¿Utilizan morfina o también usan otros opioides, y con cuál han tenido resultados más favorables? En estas 23. Un activo extraordinario que Lancet explotó en ventas y en solo 6 semanas superamos el $1.000.000. Era un producto relacionado con la Biblia y llegó a generar más de 3.000. Caray. Bueno. Hemos utilizado morfina. En un paciente utilizamos oxicodona, es un uso off-label, pero la paciente no nos toleraba la morfina. Con la morfina hizo una retención urinaria. Hemos tenido con los dos buenos resultados. Yo considero que estos opioides, siendo iguales de eficaces en su analgesia y buscando obviamente su equipotencia, se puede utilizar cualquiera de los dos. Los hemos combinado siempre con anestésicos locales. Una vez utilizamos uno de nuestros pacientes, utilizamos intratecal el catéter y lo dejamos alrededor de 3 semanas. Este paciente sí lo mantuvimos hospitalizado en el Instituto de Cáncer en el nivel de baja complejidad en nuestro hospicio, pero los otros pacientes que hemos manejado han sido con catéteres peridurales. Esto sí necesita un muy buen grupo de médicos y enfermeras que lo sepan manejar en casa, un buen grupo de hospitalización domiciliaria para lograr pues que haya un buen cuidado del catéter, disminuir el riesgo de desalojo del catéter, disminuir el riesgo de infecciones, que pues uno quiere que sea cercano a cero. Afortunadamente no hemos tenido hasta ahora ninguna complicación grande. En el paciente sí se desalojó el catéter y lo que hicimos fue pues ponerle uno nuevo y para poderlo seguir manejando en la casa. Sandra Rodríguez nos dice, tenemos pacientes oncológicos, sobre todo aquellos con cáncer de recto, infiltración en la zona presacra y piso pélvico, incluso que ha infiltrado tejido hasta área vaginal, llegando al labio mayor vaginal. Por anatomía, estos pacientes tienen ya infiltración tumoral en la zona del ganglio impar. En estos casos, ¿qué técnica intervencionista puede ser mayormente útil? Sí, nos ha pasado también estos pacientes indiscutiblemente, y más allá que muchas veces pacientes que tienen compromiso del piso pélvico también pueden hacer una fístula recto vésico vaginal y pueden hacer complicaciones grandes, tenían colostomizados incluso. Estos pacientes son mucho más desafiantes. Acá creo que la respuesta es depende un poco de la sobrevida. Por supuesto, estos pacientes tienden a tener una sobrevida baja. Uno podría pensar en una analgesia neuroaxial para lograr, como, lograr llamémoslo en palabras no técnicas, adormecer esa zona y que logren control, un catéter que se puede incluso poner no hacia cefálico, sino hacia caudal, y lograr allí. Si el paciente llegara a tener una sobrevida buena, uno podría pronto pensar en un estimulador, pero no, pues no creo que sea el caso de estos pacientes. Indiscutiblemente, estos pacientes llegan a ser bastante desafiantes. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna duda.
Muchísimas gracias, doctora María Jimena, por su tiempo y por su espacio. Muy clara, pues, su ponencia. Gracias por compartirla después de haber hecho esta presentación en Chile, que sabemos que fue todo un éxito. Gracias por poderla compartir aquí para nosotros, los que no pudimos estar presentes en ese congreso en el que nos representó también. Bueno, ahí la doctora María Jimena veo que pone su correo personal, entonces si alguien de pronto quiere hacerle alguna consulta posterior, pues allí está toda la información de ella. Muchísimas gracias a todos por participar. Recuerden que el próximo martes tendremos nuevamente una intervención, esa pues como ya les puse allí en el grupo. Va a ser de tendencias en investigación en cuidados paliativos. Tenemos una persona pues súper capacitada en el tema para hablarles pues de las últimas investigaciones y cuáles son estas tendencias actuales en el tema de investigación en paliativos. Y así ya les iremos informando para el siguiente martes. Son 4 martes seguidos hasta el 6 de noviembre. Y bueno, esperamos nos sigan todos participando en las siguientes que tenemos. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Muchas gracias a todos. Feliz noche.